Los que están dentro la conocen como la Orden. Otros, durante más de 150 años, la han conocido como la sección 322 de una sociedad secreta alemana. También fue conocida durante algún tiempo como la Hermandad de la Muerte. Ocultos, supersecretos, desconocidos, pero su poder en la sombra no tiene igual. Desde 1832, esta sociedad secreta ha permanecido en oscuridad. Hasta ahora. Cada primavera, desde 1832, 15 personas reciben la invitación de unirse a la Orden de Skull and Bones, Calavera y Huesos, una sociedad secreta verdaderamente elitista en la Universidad de Yale. Su símbolo, una bandera pirata, un emblema encontrado en las botellas de veneno y símbolo a su vez de la tercera Panzerdivisión SS Totenhof Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La orden existe exclusivamente en el campus de Yale. Skull and Bones no es un grupo cualquiera. Los nombres de sus miembros se deletrean como poder con una P mayúscula. Rockefeller, Harriman, Bundy, Russell, Sloan, Payne, Gilman, Taft, Perkins, Pillsbury. Su poder resulta abrumador. Al salir de Yale, muchos de sus miembros llegan a convertirse en la élite que cambia el destino del mundo. Creadores de imperios. ¿Qué papel juega Skull and Bones en los acontecimientos mundiales? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿De dónde viene su poder? Silencio absoluto, nadie habla. Las huellas de Skull and Bones borrados de las páginas de la historia. Por suerte, hemos encontrado la persona justa que más sabe sobre esa sociedad secreta más elitista de los Estados Unidos. Hablaremos con él en unos minutos, pero primero salimos a la calle para preguntar a la gente su opinión sobre Skull and Bones y las sociedades secretas. Hay una sociedad secreta y muy poderosa. A ver si la gente la conoce. Se llama Skull and Bones. Siempre son sociedades que tienen algún fin oculto atrás de lo que están buscando. Generalmente lo que hacen es... O sea, nunca representan las sociedades secretas como algo natural. Una sociedad secreta es cuando los miembros son exclusivos y no se sabe que son miembros de esa sociedad. Pues me imagino que es un grupo de personas asociadas que no quieren que se descubra lo que hacen. Como dice la palabra, que es un grupo de gente que se reúne con intenciones de formar con ciertas logias, como una logia, no se lo veo por ese lado. Si te digo el nombre ya no es secreta. Franc-maçon en francés, y también esto, sí, hay muchos de estos de brujos. No sé, no, la verdad que no lo sé, me imagino que la KGB será una asociación secreta, no sé. Más de lo que veo en las películas, más de lo que veo en Código Da Vinci, más de lo que veo en todo ese tipo de películas, que me fascinan y me atrapan, nunca se me dio por estudiar sobre ese tema. En su mayoría por ansias de poder. Poder, secretismo, oculto, sociedades secretas. ¿Quién podría arrojar algo de luz sobre estos asuntos absolutamente desconocidos? Sobre asuntos de Skull and Bones, Calavera y Huesos, la sociedad secreta elitista de los Estados Unidos. Por suerte, y desde la sombra, hemos encontrado la persona justa que más sabe sobre el tema. Chris, bienvenido al programa. ¿Verdaderamente existen las sociedades secretas en el siglo XXI o solamente en los libros de Dan Brown? Por supuesto. Sin ninguna duda. De acuerdo con la definición clásica de cualquier léxico sociológico, las sociedades secretas existen. La definición clásica de una sociedad secreta es que son como un cuartel o una pirámide.
En la base está un montón de gente que se dedica a arreglar la información financiera y que en círculos masónicos se denominan masones del porche. Se encargan de tareas administrativas porque en toda organización tiene que haber gente que encienda o apague la luz. Luego está el grupo central en donde los individuos están todos emparentados, son todos primos. Skull and Bones está dirigida por la familia Cabot y una amplia subsección de la familia Whitney. Una sociedad secreta dominada por familias de linaje antiguas y nueva riqueza ha existido en los Estados Unidos desde 1833. 20 familias, descendientes de los colonos originales en Massachusetts. Para el mundo exterior son simplemente Brown Brothers Harriman, la Corporación Rockefeller, Russell Trust, la Fundación Carnegie, una mafia internacional no reglamentada y casi desconocida. Chris, ¿cuándo fundó el Orden de Skull and Bones? Skull and Bones fue fundada por William Huntington Russell y Alfonso Taft. William Huntington Russell, su familia, poseía la compañía Russell, que era la tercera empresa traficante de opio más grande del mundo y la primera de los Estados Unidos. Skull and Bones no es una teoría de conspiración. No existe ningún grupo de gente, por muy poderoso que sea, que se siente alrededor de una mesa en una habitación oscura, cogiéndose de las manos, mirando fijamente una bola de cristal y planeando nuestro futuro. Skull and Bones es una realidad conspirativa. La idea de Skull and Bones es una creación de la aristocracia de propósito, con vistas a gestionar el planeta de la mejor forma posible por su propio bien. Obviamente. Chris, ¿cómo supiste de la existencia de Skull and Bones? Por mi padre. Mi padre era de la CIA. Entró en el espionaje en los años 30 en un intercambio de estudiantes con China. Luego siguió en el SAS y su última misión secreta fue redactar un informe sobre el sudeste de Asia para la CIA. Siguió allí muchos años y acabó conociendo a un tal coronel Lansdale en Vietnam en 1956. Pronto intentó dejar la agencia porque no quería verse involucrado en operaciones con droga. La dejó en el 59 y en 1969 me preguntó qué pensaba de la guerra de Vietnam. Nos reunimos y me miró diciendo, la guerra de Vietnam es un asunto de drogas. Detrás de todo están las sociedades secretas. Yo pensé que mi padre estaba como una cabra. Entonces, unos 15 años después, me encontré con el libro de Anthony Sutton titulado America's Secret Establishment, y todo empezó a cobrar sentido. Y cómo conseguimos la primera lista fue por una señora cuyo padre y cuyo abuelo eran miembros, y ella le pasó esa lista a Anthony Sutton. Así es como se consiguió la lista completa de los miembros. Skull and Bones es un elemento muy importante de las estructuras oligárquicas de los últimos 180 años. El mecanismo de cómo funcionan las organizaciones no ha cambiado en todo este tiempo. Es un sistema que se perpetúa a sí mismo, una telaraña virtual de intereses financieros, políticos, económicos e industriales. Y eso en sí mismo es un factor muy importante, por lo que quiere decir es que se trata de un vehículo a través del cual los intereses privados financieros oligarcas son capaces de imponer sus políticas en lo que es nominalmente un gobierno soberano de los Estados Unidos de América. ¿Cómo lo hacen? Skull and Bones ha perpetuado en todos los segmentos de la sociedad estadounidense: la Casa Blanca, la educación, los medios de comunicación, industria, banca, iglesia, fundaciones, centros de pensamiento, la Reserva Federal. Los hombres que forman el santuario interior de Skull and Bones también son personas clave que sostienen posiciones clave dentro de estas organizaciones. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Historia, la Sociedad Americana de Economía, la Sociedad Americana de Química y la Sociedad Americana de Psicología
se inició siempre por los miembros de Skull and Bones. ¿Por qué son importantes? Porque estas son las organizaciones clave para el acondicionamiento de la sociedad. Chris, Skull and Bones se convirtió en una fuerza importante en el contrabando de drogas a través de las familias Bush y Prescott en la década de los 1860. Pero también de alguna forma generaron al más puro estilo hegeliano la llamada guerra contra las drogas. Esto parece totalmente ilógico hasta que uno empieza a comprender su mentalidad y el funcionamiento de estas sociedades. Mi pregunta es, ¿cuál es la reacción de Skull and Bones con el tráfico de drogas? Bueno, hicieron mucho dinero con ese tema. Es una estupenda vaca lechera. Empezaron a traficar con droga en China en los años 30. Pero hacia mediados de siglo el tráfico se ilegalizó. De modo que perdieron su vaca lechera, pero se les vio controlando el 85% de la emergente infraestructura del acero en el Extremo Oriente, desde barcos de vapor a líneas de ferrocarril. Obligados a abandonar el lucrativo comercio de esclavos africanos por ley de Estados Unidos, el revuelto de esclavos en el Caribe. Las familias más ricas como los Russell, Cabots, Forbes y los Perkins entraron en el negocio de la droga. Su negocio consistía en adquirir opio en Turquía y llevarlo de contrabando a China, el país donde opio estaba terminalmente prohibido. Todo eso bajo la protección armada del Imperio Británico. Así que la droga ha sido el primer negocio de Skull and Bones. Ustedes seguramente están familiarizados con la revista Forbes. Ahora sabemos de dónde proviene la riqueza de esa familia. Forbes, Rockefeller, Russell, Perkins, Delano, todas esas familias súper mega poderosos fueron levantadores de imperios en los pasillos del poder y sucios traficantes de droga en los anales de la historia. Lo que tú estás contando es muy, muy interesante. Sigue, por favor. Todos los bancos, todas las compañías de seguros, todas las grandes empresas empezaron con el narcotráfico. El primer negocio de drogas fue el del comercio triangular de ron y esclavos. Y se usaron los mismos barcos. Y si sigues esos mismos barcos, ves que evolucionaron desde el tráfico de esclavos al del opio, al del coolies y por último se convirtieron en petroleros. Porque Skull and Bones también controlaba la industria del petróleo. Rockefeller es miembro de Skull and Bones. Hay 7 archivos de miembros y cada vez que pasas una página te encuentras con un Rockefeller. Fueron los señores de Skull and Bones los que empezaron a producir gasolina a mediados del siglo XIX. El hijo del fundador de Extremo Oriente, William Howard Taft, obviamente también es miembro de Skull and Bones. Taft fue el primer gobernador civil de las Filipinas después de la guerra de Cuba. Taft, la única persona de ser presidente de los Estados Unidos y también jefe del Tribunal Supremo, tuvo la iniciativa de las convenciones de La Haya y de Shanghái, que están en el origen de las prohibiciones actuales, los cuales no tienen nada que ver con nuestra salud, nuestro barrio o nuestros hijos. Su razón de ser es mantener un mercado negro, porque solo manteniendo estas sustancias en la ilegalidad pueden venderse sacando mega beneficios. Chris, en 1946 la Fundación Rockefeller contribuyó $139,000 para una historia oficial de la Segunda Guerra Mundial. Hay pruebas abrumadoras de que los Bush, Rockefeller y muchas otras familias poderosas americanas ganaron millones de dólares haciendo negocio con los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, los libros de textos nos cuentan que los Rockefeller, los Bush, los Harriman eran patriotas estadounidenses que trabajaron para los intereses del bien de Estados Unidos durante la guerra. ¿Habría alguna razón oculta para que los Rockefeller financiaran una historia oficial de la Segunda Guerra Mundial?
Eso lo hicieron porque se publicaron muchos libros en relación con sus beneficios y la venta de armas. Por tanto, quisieron asegurarse de que controlaban la historia. Y por eso dicen tal cosa nuestros manuales de historia, porque han podido transmitir esa influencia a los manuales educativos. Existe una versión de historia de establishment, una historia oficial, que domina los libros de historia y libros de texto escolar. Los medios corporativos se encargan de transmitir esta versión oficial a nosotros. Y nosotros nos lo creemos. Ahora, si alguien desea crear un mundo nuevo, primero debe inventar su propia versión de la historia. Se llama cambiar el paradigma de la sociedad. Hacer que la gente cree que los acontecimientos históricos sucedieron de la manera en que beneficia la élite. Esa versión de la élite de la historia, en la mayoría de los casos, es muy diferente de lo que realmente sucedió. Los papeles del Pentágono, año 1971. El empleado del Departamento de Defensa, Daniel Ellsberg, filtró documentos de alto secreto sobre la guerra de Vietnam al New York Times. Los documentos ponen en jaque al gobierno de Nixon. Ellsberg es aclamado como un héroe por haber sacado los trapos sucios del gobierno a la luz. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Los papeles no fueron reunidos por o para el Pentágono, sino en nombre de la CIA, con la complicidad de la corporación RAND, eje clave del complejo militar industrial. Objetivo: reescribir la historia de la guerra de Vietnam, borrando el papel nefasto de la CIA en la planificación de la guerra. La persona encargada de perpetuar la nueva versión de los acontecimientos, Daniel Ellsberg, estratega de armas nucleares de la corporación RAND y agente de la CIA. Chris, Marx y Hitler, los extremos de izquierda y derecha, expuestos como enemigos en los libros de texto, evolucionaron a partir del mismo sistema filosófico, el hegelianismo. ¿Es este un caso de conflicto de los opuestos que son esenciales para llevar a cambio? Sí, es una de sus técnicas básicas. También se le puede llamar el recurso del caos, porque utilizan técnicas muy sofisticadas de guerra psicológica contra los estadounidenses y contra el mundo que básicamente llevan al mundo a una situación fácil de controlar para ellos. Izquierda, derecha. ¿Es usted un demócrata o un republicano? ¿Es usted un socialista, capitalista, conservador, liberal? ¿O acaso importa? ¿Sorprendidos por la pregunta? La orden de Skull and Bones de ideología no es ni derechas ni izquierdas. Izquierda y derecha son herramientas artificiales para lograr el cambio. Y los extremos de la derecha política y de la izquierda política son elementos vitales en un proceso de cambio controlado. En un proceso dialéctico de un choque de opuestos, produce una síntesis, un nuevo orden. Un nuevo orden donde el Estado es supremo. Observe cómo el debate y la financiación es siempre hacia el poder estatal y cuanto más lejos, mejor, de los derechos individuales. Por lo tanto, no importa de qué persuasión política es usted, siempre y cuando la discusión se mantenga dentro del marco del Estado y el poder del Estado. Esta es la característica común entre las posiciones aparentemente disimilares tomadas por los miembros de Skull and Bones. Ellos tienen un objetivo común superior en el que el choque de las ideas es esencial. Mundo controlado por una dictadura corporatista, también conocida como Empresa Mundial S.A. Chris, ¿cuáles son algunas de estas técnicas? Primero empezaron por el sistema educativo, ¿sabe?
Johann Gottlieb Fichte, dirigiéndose al pueblo alemán en 1805, le dijo: «Voy a llevarme a vuestros hijos para enseñarles lo que tienen que pensar». Así se creó el sistema educativo prusiano, en el que hay una serie de 3 escuelas: las academias para la élite, los institutos para la clase alta y los colegios para el pueblo. En los colegios populares quitaron la educación clásica, dejaron de enseñar algunas disciplinas, y las materias que enseñaban las limitaron a 1 hora y pusieron campanas entre las horas. Así podían modelar las conciencias de la gente. El siguiente sistema es la televisión, sobre todo aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos funciona a 60 ciclos por segundo. En cualquier libro sobre hipnosis se puede ver que 60 ciclos por segundo provoca un estado de trance. Convence de que lo que se está viendo es verdad. También envía una poderosa onda al cerebro, de modo que el cerebro puede engañar al cuerpo sentado ante la televisión, y esta es una de las razones del problema de la obesidad. Y son propietarios de las noticias, o sea, cuando yo era pequeño había como 1000 empresas o personas que te decían las noticias. Ahora existen básicamente 6 empresas de medios de comunicación. Chris, ¿de qué manera Skull and Bones ha impactado en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos? Las elecciones presidenciales no han sido elecciones presidenciales en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Me refiero a reunir una pandilla de amigos, ir todos con tal tío y que gane. Hemos conocido situaciones en las que un miembro de Skull and Bones se coló en las elecciones en 2000 y en 2004. Y lo hicieron de una manera muy visible. En 2004, un miembro de Skull and Bones se presentaba contra otro miembro de Skull and Bones. Fue muy interesante porque a mí me dijeron que me estuviera quieto y cerrara el pico, porque no querían que se hablara para nada de Skull and Bones durante esas elecciones. Sinceramente, no creo que Kerry fuera un candidato honrado. Así es más fácil gobernar el país. Desde 1832 ha habido solamente unos 2.500 miembros de Skull and Bones. Ahora, cada año en los Estados Unidos, más de 1,5 millones de personas reciben sus diplomas universitarios, entre ellos unos 50.000 doctorados. Hay unos 50 millones de personas con estudios universitarios capaces de ser presidente de los Estados Unidos. Aún así, en el año 2004, los 2 candidatos por Partido Demócrata y Republicano, Bush y Kerry, pertenecen a la sociedad secreta que elige solo 15 de sus miembros cada año. Chris, una pregunta indiscreta: ¿quién nombró a esa gente los amos del mundo? Nadie. O sea, están tomando el poder en nuestro país para convertirlo de república en imperio. Y ni siquiera se lo dicen a la gente, porque el esclavo perfecto es el que cree ser libre. Creemos que elegimos gente para los cargos y todo eso, pero el valor psicológico de esto es muy bueno. Porque cuando vas por la calle siempre puedes decir: ¿pero quién eligió a ese tipo? Lo cual crea divisiones. Chris, la última pregunta. ¿Qué relación existe entre la CIA americana y Skull and Bones? La relación de Yale con el espionaje se daba incluso casi antes de que existiera este país. Yale ha tenido relaciones muy estrechas con la CIA. Se dieron situaciones en Yale en que funcionó como un ministerio de bosques. La primera promoción de forestales se dio en Yale. Cuando se organizó la CIA en los años 40, parte de sus fondos reservados fue al Departamento de Forestales. Y así es como llegamos a los aviones del Departamento de Forestales confiscados por cocaína en México. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor. Gracias. Tesis, antítesis, síntesis. 2 extremos que se funden en un nuevo sistema. La síntesis que persigue el establecimiento se llama Empresa Mundial S.A. Sin conflicto controlado, este nuevo orden mundial nunca podrá convertirse en una realidad. Acciones puntuales de las personas en la sociedad no daría lugar nunca a esta síntesis. Es artificial,
Por lo tanto, tiene que ser creado. Y esto se hace con el uso calculado y controlado de los conflictos. En cuanto a Skull and Bones se refiere, el proceso se inició en 1833 y continúa hoy en día. La historia nos enseña por analogía, no por identidad. Las experiencias históricas no implican quedarse en el presente y mirar hacia atrás. Más bien implica mirar el pasado y volver al presente con un conocimiento más amplio y más intenso de las restricciones de nuestra perspectiva anterior. Nunca encontraremos las respuestas adecuadas si no somos capaces de formular las preguntas apropiadas. Soy Daniel Stulin. Gracias por estar con nosotros. Desde Madrid, España. Hasta la próxima semana.